Muy buenas campeones, bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Yo soy Ramón. Y yo soy María Emily. Y este de aquí es Vigo. Y hoy vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron en nuestra cuenta de Instagram. Que si no siguen, la mía es @lavidadem. Y la mía es @mariaemily_. Perfecto, así que empecemos ya mismo, ¿verdad? Sí. ¡Mua! Bueno, Loaper1 pregunta: ¿cuál de todos los países que conocemos soñamos con enseñarle a Vigo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en general un continente, y para mí es África, porque es el que más nos ha gustado, es donde tenemos recuerdos increíbles, y llevarlo allí para que vea esos atardeceres. Bueno, y esos animales. Los animales. Yo creo que para un niño es muy, más que Disney, no sé si impactante quizás, África, ¿no? Sí, probablemente. Ay, yo creo que cada lugar va a tener su encanto. Pero imagínate esto, ver el Rey León y después ir a África. Ah, ¡Wow! no, eso no. Ross nos pregunta: ¿cuándo comienzan los viajes de nuevo? En diciembre, porque si no comenzarían en octubre, pero Vigo todavía no tiene su partida de nacimiento, su vacuna. Sí, Bueno, sí. Primero no tienen las vacunas, entonces no podemos obviamente ir muy lejos, pero ni siquiera podemos ir a los países de al lado, Claro. porque Vigo todavía no tiene su documentación. ¿Por qué fue que pasó aquí en Suiza eso? Yo Hay, creo hay- que- hay como un retraso de un mes o dos. Sí, el COVID o algo así. Sí, entonces todo el mundo está sufriendo un poco con esas cosas administrativas porque a nadie le está llegando el documento que le tiene que llegar. Entonces, Vigo nació y todavía no tiene ningún papel, así que no podemos arriesgarnos ni siquiera a sacarlo de la casa porque no tenemos evidencia de que es hijo nuestro. Podemos mostrarles el video del nacimiento. Ahí no hay duda. ahí no hay pelea. Neres pregunta: ¿se puede tener más de 2 nacionalidades? Pensaba que nada más se podía tener una. Claro, tú puedes tener las nacionalidades que quieras siempre y cuando no interfieran entre ellas. Por ejemplo, sé que cuando eres holandés no puedes tener doble nacionalidad. Entonces, Parece que cuando tú te nacionalizas holandés no puedes tener otra nacionalidad, pero cuando tú eres holandés de origen sí puedes tener otra. Ok, Sí. sé que si no me equivoco la argentina no es compatible con la americana. Por ejemplo, sí. Y sí, es una cuestión de ver si realmente son compatibles entre sí y si el país te deja. Yo sé que si tú eres chino, solo puedes ser chino. No puedes tener otro pasaporte. Pero todo depende. En Suiza, por ejemplo, tú puedes tener tantas nacionalidades como quieras. El país no te pone ninguna traba. Entonces, Vigo es un caso muy curioso porque Vigo es suizo, nada más. Él no tiene otras nacionalidades. Pero bueno, sí que vamos a trabajar Por ahora, claro. Vamos a sacarles todas sus nacionalidades, su nacionalidad venezolana, su nacionalidad española. Pero eso va a tardar todavía un tiempo. Leslie pregunta: ¿a dónde será el primer viaje con Vigo? Eso es una sorpresa, pero sí les adelanto que esos videos van a estar épicos. Así que no se los pueden perder. Será en diciembre, es lo que le podemos decir. S. López pregunta: ¿piensan tener más hijos? No. Un No. total y rotundo no. La fábrica se cerró con Vigo, solo uno, y ya las razones son porque consideramos que nuestras posibilidades dan para tener un solo hijo, y además es nuestro deseo. Chocolatera24 pregunta: ahora que eres madre, o que yo soy padre, ¿hay algo que no sabías que estaba en ti? Una preocupación tan grande. Yo sabía que iba a estar preocupada, yo sabía que iba a pensar muchísimo en el bienestar de mi hijo, pero me ha sorprendido a qué punto puedo sentirme mal porque él esté mal. Al principio le salieron estos granitos y por suerte mi mamá estaba aquí para decirme todo, porque ya, si ustedes no lo saben, mi madre es pediatra y pasó con nosotros las 2 primeras semanas con Vigo y nos iba diciendo todo lo que iba pasando y lo que había que hacer y demás. Yo vivía en un estrés constante de que le pasara algo mientras dormía, bueno, cualquiera de esas cosas. Le ves los granitos que son completamente normales, el eritema tóxico del recién nacido, que todos lo tienen, y nosotros estábamos ayer casi que llorando porque lo tenía toda la carita roja. Rodolfo T15 pregunta: ¿me pueden recomendar alguna aplicación para conquistar chicas suizas? Eso es una pregunta interesante, ¿sabes por qué? Porque si tú, por ejemplo, quieres meterte en un sitio de anuncios suizo, no puedes, porque están protegidos. Están bloqueados. Entonces tú tienes que estar en territorio suizo para poder. Ahora bien, si se trata de aplicaciones para salir, simplemente yo creo que con podrías las poner típicas, Tinder, sí. y poner el Tinder. Pero aún así, en Suiza. ¿saben que no sé si puedes elegir. yo creo que puedes elegir si tienes, creo que el premium, porque yo me acuerdo que yo estaba con mi amigo Daniel y él tenía premium y elegía los sitios. Ok. Entonces, creo que sí. Pero algo muy importante en relación a la cultura suiza, a la sociedad, es que las chicas están
súper protegidas y tienen esta idea de mantenerse en su círculo. Es una cuestión de la cultura suiza bastante interesante, ¿no? Que ellos mantienen su círculo muy cerrado. Muchas familias van a decirle como que ten cuidado con los extranjeros, Sí. que quizás te quieran conquistar solo por tener tu pasaporte y cosas así, porque se han visto casos de, evidentemente, de personas, pero también a hombres que pues quieren aprovecharse y obtener el pasaporte. Marian Giorfino pregunta si pretendemos llevar a Vigo a clases de música. Ah, pues ese es tu dominio, no sé. ¿Tú No. qué opinas? No, yo creo que Vigo no tiene que aprender eso. Que aprenda quizás lo básico, un instrumento un poco más sencillo como la guitarra, pero que no haga de esto su carrera. A mí Bueno, me pero parece. es lo que él quiera. Lo que él quiera tampoco tanto, porque la música clásica se caracteriza por tener que empezarla desde muy joven. Entonces, si yo quiero que él se dedique a la música clásica desde que tiene 3, 4, 5 años, ya tengo que obligarlo Bueno, a pero si a estudiar. los 7 años te dice, yo quiero tocar violín. Y a los 7 años tienen... Bueno, le voy a dar 6 meses y en 6 Yo meses creo ya que se no. va a aburrir. Sí, Ah. pero yo creo que no es buena idea que tú le des clases. También es verdad, pero es una cuestión intrínseca de la música clásica, porque prácticamente ningún músico clásico ha empezado y ha estudiado por gusto. Siempre los padres tienen que obligarlos un poco porque requieres demasiado tiempo y demasiado esfuerzo y tienes que sacrificar tu niñez, tienes que sacrificar tu tiempo libre para hacer eso. Entonces los niños generalmente no lo hacen por sí mismos, tienen que ser obligados. Entonces yo no quiero obligarlo, yo ya pasé por eso y la música clásica es una carrera muy exigente, ¿sí? No quisiera eso para él. Pero ya veremos. Ya veremos. ¿Cuánto dura el congé maternité? ¿Cuánto dura las vacaciones de maternidad? Dura 14 semanas en Suiza. Y el de paternidad dura 2. Pero bueno, podemos decir que tengo suerte porque hasta hace poco duraba nada más 2 días. Imagínense ustedes, los padres tenían 2 días. 2 días, no es nada. Richel Cabeza pregunta, ¿cómo haces para mantenerte firme en momentos duros? Bueno, depende qué momentos estemos hablando, porque hay momentos en donde simplemente no puedes mantenerte firme ante la muerte de un familiar, por ejemplo. Bueno, pero aún así no te quiebra. Creo que todo el mundo tiene un punto de quiebre, ¿no? Yo creo que nunca he alcanzado ese punto o casi nunca he llegado al punto de quiebre. El punto de quiebre yo creo que es ya cuando simplemente no te importa nada, ¿no? La apatía absoluta. Es muy difícil de responder porque depende mucho de las circunstancias. Pero también tienes que considerar que la mayoría de lo que tú sientes que es un gran problema, en realidad no lo es. Todo lo que está ligado al trabajo, todo lo que está ligado a ese tipo de problemas, realmente no son problemas, porque la vida es muy corta para estar sufriéndola, ¿no? Nosotros hacemos 2 cosas. La primera es recordar nuestra vida en Venezuela. Cada vez que nos quejamos o que tenemos un pequeño problema acá, decimos, bueno, ¿te acuerdas cuando el problema era no sé si voy a llegar vivo a mi casa? Claro. Eso lo hacemos bastante y también pensamos mucho en las enfermedades. Entonces nos decimos, mira, podríamos tener un cáncer, podríamos estar mal, o sea, podrían haber salido mal las cosas. Y eso nos hace como poner en perspectiva lo que está ocurriendo y hacernos sentir mejor. ¿Qué tanto serán afectados nuestros videos, nuestro canal, nuestra vida en las redes sociales ahora que tenemos a Vigo aquí? Los 3 primeros meses, por esta situación del hecho de que él no tiene documentos y el hecho de que no tiene vacunas, pues evidentemente se va a ver afectado quizás la frecuencia. Podemos subir en vez de 2 veces por semana, 1 vez por semana. Pero, como fue el caso esta semana, pero a partir de que él tenga más de 3 meses, en ningún aspecto, yo creo que todo se puede hacer con un bebé, si te planificas, si haces con tiempo. Obviamente ahorita, por ejemplo, nada más grabar toma más tiempo, por supuesto, porque hay que arreglarlo a él, hay que estar pendiente, le da hambre, pero como le estoy dando de comer ahorita y estoy trabajando, así que no hay ningún problema. Joan dice, ¿cómo se sintieron con la caída de las redes sociales? ¿Qué sentiste tú? Yo no, bueno, simplemente... A ver, a mí me entretienen, pero yo no soy dependiente de ellas. Lo que pasa es que mi mundo interior es muy diverso y yo encuentro diversión en cualquier lugar utilizando nada más mi cabeza. Yo lo que hice fue escribirte por el iMessage. Le escribí, mira, se te cayó, no tengo WhatsApp, cualquier cosa me escribes. También aquí era de noche ya, entonces... Claro. Si hubo gente que empezó a desesperarse un poco porque, por ejemplo, yo sé que en algunos lugares utilizan WhatsApp como medio de contacto entre
el delivery y el cliente, ¿no? Entonces esas cosas sí que pueden afectar. Pero yo no creo que nosotros tengamos una dependencia en las redes. Entretenimiento, pero... Bueno, también fue poco, 6 horas. Pero creo que la pregunta está más enfocada si tú dependes de eso, si sientes que... No estuvo bien. Bueno, no me hubiese gustado que se hubiese caído TikTok también. Esta pregunta es heavy. Detalles 26815 pregunta: ¿qué opinan de su país natal? Opinar de tu país natal, imagínense, eso es todo un universo. La pregunta tendría que ser más específica, ¿no? Porque opinión con respecto a que yo te puedo decir en general que aprecio mucho haber nacido donde nací porque me enseñó muchísimas cosas. Yo te puedo decir que yo no cambiaré por nada del mundo haber nacido en Venezuela. Me enseñó muchísimas cosas y me dio una perspectiva del mundo que no tendría si ese no hubiese sido el caso. Envidio por una parte a la gente que nació en un país que no los empujó a irse. A mí me gustaría estar en Venezuela, a mí me gustaría estar, lo he vivido ahorita que soy madre, el hecho de que la familia haya venido nada más por 2 semanas y sentirme sola cuando se fueron, fue duro, estar literalmente solos, nosotros 3 aquí y ya, no tenemos a nadie. Entonces son cosas que no me hacen, digamos, sentir triste con respecto a mi país porque yo quisiera estar allí. Es complicado, pero al mismo tiempo me gusta también ser extranjera porque una vez más me da otra perspectiva. Yo aprecio cosas aquí que los locales no los aprecian. ¿Cuántas veces yo no le he dicho a la gente, wow, es que mira qué bellas esas montañas? Y la gente es como que, bueno, sí, o sea, eso yo lo he visto todos los días de mi vida, entonces no es algo que realmente me marque en el día a día, cuando para mí sí lo es. Es un poco eso, me gustaría por supuesto volver, sin embargo ya siento que la distancia que hay entre Venezuela y yo es muy grande, yo volvería nada más de paseo. Sin embargo, bueno, no digo nunca, porque uno no sabe, y es lo que yo digo siempre de tu caso y de tus abuelos, que ellos se fueron de España y nunca pensaron que iban a volver, y tras una sola generación fue el caso. Claro. Entonces, sí. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Para mí es muy difícil. Yo creo que Venezuela podría ser el mejor país del mundo. Yo creo que Venezuela tiene el potencial, un potencial que es casi infinito. No sé, me es muy difícil opinar porque siento que ha habido un gran despilfarro de talentos. Imagínense, los venezolanos son una gente extremadamente noble, son personas que han tenido que padecer cosas que no se merecían. Pero al mismo tiempo creo que uno de los grandes problemas radica en ciertas cosas culturales que no se han arreglado con los años, ¿no? Bueno, eso da para un video muchísimo más largo, en fin. Continuemos. Aralar te pregunta si ya le empezaste a hablar en inglés al bebé. Sí, cuando estamos él y yo solos hablamos en inglés. O sea, bueno, le hablo en inglés, todavía no me responde, aunque hoy dijo ay. Ay, ok. Fe Zuluaga pregunta cuál será el idioma común de la casa. El idioma común es el español. Cuando estamos los 3 hablamos en español, por supuesto. Ramón y yo siempre hablamos en español. Eso es una pregunta que también nos hacen, como que me parece loco que me la pregunten. ¿Qué idioma hablan? Sí, es verdad que nosotros vivimos nuestra vida en francés, fuera de la casa, pero por supuesto que aquí tú y yo siempre hablamos en español. Sí, claro. Imagínense ustedes que yo empiece a hablar, y yo he visto casos de gente que empieza a hablar en francés o sea, son 2 personas nacidas fuera del mundo francófono y empiezan a hablar entre ellos en otro idioma, empiezan a hablar en francés o empiezan a hablar en inglés. Sacro error, porque lo que hacen es reforzar los errores. De hecho, me acuerdo de esta pareja que ellos hablaban en inglés entre ellos y decían, ¿qué era? By the way, ¿cómo era? By the way, ¿no era? By the way, y era como si fuera anyway. Sí. Decían by the way en lugar de anyway. Para los que no saben inglés, by the way es como por cierto, y anyway es de todas formas, o X, ¿no? Anyways, o anyway, o by the way. Pero ellos utilizaban el by the way en lugar del anyway y era un error que se repetía constantemente, y después corregir ese tipo de errores es muy difícil. Entonces, si Marimel y yo empezamos a hablar en francés en casa con el bebé, lo que vamos a hacer es reforzar errores. Y es que además no tiene sentido, porque va a ser su lengua materna y él va a estudiar francés, va a estudiar gramática, va a hablar perfectamente, entonces no tendría sentido. Claro. O sea, estaríamos perdiendo un recurso muy importante y el mayor de los regalos que obviamente para mí es más cómodo hablarle en español,
Pero ¿por qué le hablo en inglés? Porque creo que es algo que le va a ayudar en su vida, que le va a dar una ventaja que a mí me hubiese gustado tener. Entonces vale la pena. Piensan que Jesús TV pregunta, ¿piensan que el que Vigo escuchara música clásica desde la barriga hizo que naciera y fuese tan tranquilo? Buena pregunta, la verdad. Yo creo que tenga mucha relación, lo cierto es que... No, yo creo que tiene relación con su personalidad, porque me han dicho las matronas y los médicos en general que ya los niños más o menos comienzan, o sea, que tú ves la diferencia de niño a niño. Entonces, sea por personalidad, por su situación. Claro. Recuerdo que en el hospital, la matrona, yo le dije, pero es normal que esté tan tranquilo. Y me dijo, bueno, pero es que mírate a ti y a tu esposo, son dos personas tranquilas, es normal, que vas a esperar igual. María Eveida pregunta, ¿cómo hacen para verse tan bien? Tú, después del parto, te ves súper linda y súper joven. Gracias. Bueno, y yo después del parto. Lo de joven, no sé, yo creo que eso es simplemente cuestión de genética. Si aparento o no mi edad, que yo me siento joven, o sea, 30 años para mí. Y lo de verse bien es una cuestión también de disciplina, la verdad. Porque si yo no me arreglo, no me voy a ver bien. Entonces, mucha gente cree, ay, es que te ves muy bien, te ves muy linda, pero es que hay un esfuerzo detrás, ¿no? Es maquillarse, es arreglarse, es tomarse el tiempo, es decir, Ramón, agárralo, me voy a dar una ducha, voy a arreglarme, es un poco eso, ¿no? Y no fumar. Mayos Maga pregunta si pensamos vivir aquí en Suiza para siempre. La verdad es que yo creo que es muy probable que no nos retiremos aquí. Pero la gran parte de nuestra vida yo creo que sí. Sí. Hasta que seamos, por lo menos hasta que nos retiremos. Pero nunca cerramos las puertas. O sea, yo creo que si mañana se nos sabe? da la oportunidad de irnos, no sé, un año en cada país del mundo durante 10 años, lo haríamos. Probablemente. Maye Belín pregunta, ¿qué profesión tengo además de ser violinista? No tengo ninguna otra profesión. Esa es la carrera que estudié aquí en Suiza. Es una carrera de 6 a 7 años, es más o menos como medicina. Pero, bueno, se extiende muchísimo más porque tú tienes que empezar desde que eres niño. Tienes que hacer la escuela de música cuando eres niño, luego tienes que hacer la preprofesional, que también son como 5 años, y después la profesional, que son 6 a 7 años. Entonces es una carrera que si sumas en total serán unos 15 a 20 años. La música es una carrera muy larga, muy difícil. No me dedico a nada más. Lo que sí hice es que tengo un posgrado en enseñanza. Entonces, pues toco en la orquesta, toco solo, hago todos los proyectos de interpretación que pueda tener, pero también doy clases y tengo mi contrato como maestro de violín. Entonces, también hago eso. Calme pregunta, entre todos, ¿cuál es el mejor beneficio que obtiene Vigo por ser suizo? Para mí es el hecho de ser ciudadano de un país neutral, del único país neutral en el mundo. Entonces, si pensamos en el peor escenario que existe, que es sin duda una guerra a nivel mundial, pues por supuesto me gustaría a mí ser suizo. Sí. Bueno, Suiza es un buen lugar para estar en el caso de un hecatombe. Por supuesto, eso es algo que nunca... que será muy poco probable. Pero mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Si hablamos de cosas pequeñas, también es cierto que financieramente tiene algo que es muy interesante, y es que él va a tener un sueldo desde que nació hasta sus 18 años. Entonces, claro, es pequeño, pero igual. Son más o menos $300 al mes, y le dan un regalo de bienvenida, digamos, del gobierno de unos $2.000. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a meter en una cuenta para que él pueda, pues, hacer lo que él considere con ese dinero cuando tenga 18 años. Y Ani pregunta, ¿cómo planean educar a Vigo en la parte religiosa o espiritual? Bueno, yo creo que es muy importante que él entienda que existen diversas mitologías, que existe la mitología griega, que existe la mitología romana, que existe la mitología hindú, que existe la mitología nórdica, que existe la mitología cristiana, que existe la mitología musulmana y diversas mitologías, pero que comprenda que son momentos históricos que viven los humanos, que se identifican con ciertas deidades y que todos son pasajeros. Más que pasajeros, dirían que son circunstanciales. Si él hubiese nacido en Afganistán, la historia sería diferente. Entonces, entender, para mí lo más importante va a ser explicarle a Vigo lo que es la fe, que él entienda la fe. Y una vez que entienda lo que es la fe, que él decida. A ver, espera, ¿a qué te refieres con la fe? Entender que la fe es simplemente creer por creer sin tener ninguna evidencia. Claro. Lo que yo quiero que él comprenda es que ese tipo de... las creencias religiosas
no obedecen razón, sino que obedecen fronteras, que es precisamente lo que tú decías, ¿no? Claro, Entonces, es donde naciste y claro. no solo donde naciste, porque también, por supuesto, hay ateos, como les decía, hay ateos en Pakistán, hay ateos Sí. en China, hay ateos en Suiza, hay ateos en todos lados. Pero hay personas que deciden tener fe. Entonces, que él entienda que es tal cual eso. Es una mezcla. La religión es un fenómeno que mezcla el hecho de dónde naciste con esta fe, que simplemente es creer en algo con todo tu corazón, con toda tu convicción, sin realmente tener pruebas fehacientes de lo que estás predicando, ¿no? Pero la verdad es que vamos a ser bastante abiertos en ese sentido. Sí, ya después, si él quiere ser cura, pues no sé qué cura. Manuel pregunta cómo es el sistema escolar aquí. Ya les puedo adelantar que tú terminas los estudios de bachillerato a los 21 años. Sí. Es largo y es muy duro y muy exigente. Pero bueno, tienes, digamos que muchos filtros alrededor de cada año, en donde tú puedes decidir si vas a hacer un oficio, si quieres ir a la universidad, pues tienes que tomar otro camino, pero al mismo tiempo te dan la libertad de poder siempre escalar. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a su oficio, qué sé yo, diseñadoras de edificios, que es, digamos, el oficio de arquitecto. Claro. Entonces ellos son diseñadores de edificios y después tienen la posibilidad de hacer una pasarela a hacer la universidad en arquitectura. Entonces es bastante bueno en ese sentido. Víctor Lobos nos pregunta, ¿qué nombres estuvieron en la palestra antes de elegir el definitivo para este bomboncito? Nosotros nos gustaba un nombre alemán que a mí me parece muy bonito, que es Egon. Pero había problemas de pronunciación con respecto a eso en francés, porque iban a pronunciarlo Egon. Egon. Y no. Le voy a decir Egon le con. Egon el tonto. Y también había un problema en relación a una historia. Hay una historia, presuntamente, porque esto no lo dijo alguien en quien yo no confío mucho, pero presuntamente hay una historia de un personaje que es como un arlequín, que es como un bufón, que se llama Egon, o Egon, en la cultura suizo-alemana. Yo no sé si esto es verdad realmente. Yo desconfío de la persona que me contó eso. Pero, por si acaso, como uno nunca sabe, yo no quisiera que mi hijo se llamara Quasimodo, ¿no? Sí, Por razones ella nos evidentes. dijo que era como llamar a su hijo Quasimodo. Claro. Entonces, como está en un país en donde la cultura alemana también está bastante presente, pues nos dijimos, ¿sabes qué? Mejor no. Sí. Y ahí es donde salió nuestro nombre favorito, que era Vigo, y nos costó mucho, muchísimo. Sí. Nos costó muchísimo. De hecho, cuando supimos que era varón, teníamos nombre para niña, pero no teníamos nombre para niño. Y esa semana nos pusimos a buscar como locos. Y yo le digo a Ramón, ¿y qué te parece el nombre Vigo? Y él, Vigo. Entonces inmediatamente le escribí a mi suegra porque yo me dije, pero no sé si sea una buena idea porque en España está la ciudad de Vigo. Entonces no sé si es demasiado raro para un niño que va a ser español llamarse Vigo. Y cuando ella me dijo que le encantaba, yo dije, sí, este es el nombre. Además, el segundo nombre de mi mamá es España. Sí, entonces Y ella hay, me dijo, y hay gente que se llama, tienen nombres de muchos sitios. hay gente que se llama París. Claro. Pues vale, el problema. Claro. Yo creo que es simplemente una cuestión de que te guste a ti, ¿no? El nombre es muy importante, el nombre de tu hijo tiene que gustarte y tiene que ser significativo para ti. Claro. No todo el mundo le va a gustar, pero que al menos a ti te encante, y es nuestro caso. Vigo para nosotros es un nombre, a mí me gustaría llamarme Vigo si fuese niño. Claro. Yo creo que hasta aquí nos trajo la corriente. ¡Oh! Lo que pasa es que esto tiene una explicación, es que Vigo tiene reflujo, desafortunadamente. Sí, pobrecito. Y eso es que cada vez que come, después tiene acidez, se le sube. Entonces todavía el esfínter de su estómago no está maduro y le ocurre eso. Tranquilo, bonito. Bueno, campeones, yo creo que hasta aquí nos trajo la corriente. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Gracias por ver.